Hoy continuaremos analizando los mecanismos de control ocultos sobre la sociedad. Mi objetivo es advertirles a cada uno de ustedes que vea este video sobre los métodos ocultos de manipulación, ayudarles a identificarlos y recuperar el pensamiento crítico. Hoy quisiera detenerme más detalladamente en un personaje, en esa única persona en el mundo que ha llevado el oscuro arte de la manipulación a la perfección. En videos anteriores ya he hablado mucho sobre la amenaza aterradora que se cierne sobre la sociedad moderna, la amenaza de la resurgente ideología del nazismo. No se trata de una agresión directa ni de la exhibición de las características externas del nazismo, sino de su esencia misma y de un mecanismo más sofisticado de su manifestación, la manipulación oculta para implantar en la conciencia social ideas de superioridad sobre los demás y fomentar el odio hacia otros grupos de personas. Estas ideas destructivas están descomponiendo hoy las democracias desde dentro, desestabilizando países y conduciendo a la supresión de los derechos y libertades humanas. El resurgimiento y la propagación de estas ideas nazis destructivas provienen hoy de Rusia, más concretamente de una persona en particular, el iniciador que ha dedicado toda su vida a esta causa. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos contar con los dedos a aquellas personas capaces de cambiar el mapa geopolítico del mundo mediante el poder de la palabra, el carisma, la manipulación oculta, sin revelar nunca su influencia en la situación. Son esos cardenales grises que escriben la historia entre líneas, tirando de los hilos invisibles de los procesos mundiales. Hoy hablaremos de la historia de una persona así, de nuestro contemporáneo, que, a pesar de su aparente insignificancia, en realidad es el arquitecto invisible de transformaciones sociales globales, el iniciador del resurgimiento de la ideología nazi en Rusia y en el mundo, y un manipulador sin igual en su género. Se trata de Alexander Dvorkin, un verdadero genio, sin miedo a decirlo, que ha transformado literalmente el panorama religioso y social de Rusia, y más allá de sus fronteras, permaneciendo al mismo tiempo inadvertido. Y digo esto completamente en serio, sin sarcasmo, porque esta persona, con sus manipulaciones, técnicas psicológicas y una capacidad increíble para ganarse a los demás, ha logrado reprogramar prácticamente todo un sistema, desde los departamentos misioneros de la Iglesia Ortodoxa rusa hasta la élite secular y religiosa más alta de Rusia. ¿Quién es Alexander Dvorkin? Aquellos que han visto mis videos anteriores probablemente conozcan información general sobre él. Para quienes se unen por primera vez, aquí va una breve introducción. Alexander Leonidovich Dvorkin es, a primera vista, un religioso, historiador y cazador de sectas, ortodoxo, que a principios de los años 90 introdujo el término secta totalitaria y comenzó a etiquetar con él a todas las organizaciones que no eran del agrado de la Iglesia Ortodoxa. Con ello, empezó a construir una nueva matriz de pensamiento religioso para el espacio postsoviético. Antes de los años 90, Dvorkin vivió 15 años en Estados Unidos y, al regresar, fundó el Centro de Estudios de Religiones y Sectas, en nombre de San Ireneo de León, que en esencia se convirtió en un centro de fabricación de calumnias y provocación de conflictos interreligiosos. También ayudó a abrir centros similares en toda Rusia y en los países de la ex Unión Soviética, que posteriormente unificó bajo RASIRS, Asociación Rusa de Estudios de Religiones y Sectas, convirtiéndola en una plataforma para un trabajo sistemático en la desestabilización del panorama religioso de estos países. Dvorkin trabaja activamente con organizaciones que representan al movimiento anticulto en Europa, China y América. Muchos hechos apuntan a que él coordina tácitamente esta actividad internacional, promoviendo narrativas destructivas mediante sus numerosas conexiones. La red bajo su control, compuesta por los llamados expertos anticulto y periodistas que respaldan estas narrativas,
no es más que una estructura que, bajo el pretexto de proteger a la sociedad de las sectas, se dedica a reprimir el pensamiento disidente, incitar al odio y desestabilizar países desde dentro. Su arsenal incluye una retórica pública cargada de manipulaciones sutiles en el espacio informativo y una metodología específica que tiene raíces en los métodos de represión nazi contra grupos indeseables, métodos que Dworkin ha dominado a la perfección. Volveremos a este tema más adelante. En el marco de su meticulosa metodología, Dworkin publica libros, aparece como experto en los medios, en periódicos, en la radio, en televisión y con blogueros en Internet. Da discursos por todo el país, organiza conferencias y utiliza una amplia gama de herramientas para promover su narrativa sobre la importancia de una lucha despiadada contra los heterodoxos, los indeseables y los extranjeros. La descripción que acabo de dar es, más o menos, un ejemplo clásico de cómo lo describen aquellos que, con cierta imparcialidad, observan el aspecto visible de lo que hace. Sin embargo, detrás de esta aparentemente ordinaria, aunque inusualmente intensa actividad pública, se oculta un mecanismo de influencia mucho más complejo, una personalidad y un ingenio de Dworkin de una amplitud mucho mayor, así como objetivos de una escala significativamente mayor. Es precisamente en este fenómeno de su oscura genialidad donde queremos centrarnos hoy. Una genialidad que ha sido la causa del sufrimiento de millones de personas durante los últimos 30 años de su intensa actividad y que podría llevar a consecuencias trágicas de enorme magnitud. Es importante entender que el grado de influencia de Dworkin ha tenido y sigue teniendo sobre la estrategia geopolítica actual de Rusia y el vector ideológico de la Iglesia Ortodoxa rusa es enorme. Por ello, veamos cómo logró Dworkin, siendo solo una persona, transformar la Iglesia Ortodoxa rusa, una organización fundada en el amor y la misericordia, en un instrumento de confrontación total. ¿Qué métodos utilizó para deconstruir los principios cristianos básicos de tolerancia y sustituirlos por una retórica de guerra perpetua y superioridad? ¿Cómo ha transformado metódicamente a la Iglesia Ortodoxa rusa de un espacio de unión espiritual en un campo de enfrentamiento permanente, donde en lugar de los preceptos evangélicos predominan narrativas agresivas y un culto al enemigo? Y cómo, a través de un sistema de evaluaciones de expertos, apariciones públicas y manipulaciones psicológicas, logró crear un modelo de sistema religioso donde los amigos deben estar constantemente preparados para enfrentarse a los enemigos, transformando de facto la ortodoxia rusa de una práctica espiritual en un arma geopolítica. Comencemos con el primer hecho inquietante en la biografía de Alexander Dworkin, que salta a la vista de inmediato. Imaginen, Dworkin llega a Rusia en 1991, tras haber pasado 15 años en América, y es designado de inmediato para trabajar en el Departamento Sinodal de Educación Religiosa y Catequesis de la Iglesia Ortodoxa rusa. Este departamento es, en esencia, el cerebro estratégico de la Iglesia Ortodoxa rusa, encargado de desarrollar la política espiritual y educativa que define cómo se formarán y educarán millones de creyentes en Rusia y más allá de sus fronteras. Son estas personas las que elaboran los programas de formación para sacerdotes y crean metodologías de catequesis, educación religiosa, que de hecho programan el desarrollo espiritual e ideológico de generaciones enteras de cristianos ortodoxos, influyendo en su visión del mundo, sus valores y su comprensión de la fe ortodoxa. En pocas palabras, son quienes deciden qué conocimientos y de qué manera se transmitirán en la Iglesia desde las escuelas dominicales infantiles hasta las academias teológicas.
Literalmente, construyen el futuro de la ortodoxia. Ahora reflexionen. Una persona de la que aparentemente la Iglesia Ortodoxa rusa no sabe prácticamente nada y que ni siquiera ha vivido en el país durante los últimos 15 años, es repentinamente designada para trabajar en el núcleo mismo de la ortodoxia, confiándole la formación de la estrategia futura del desarrollo de la religión. ¿Por qué? La respuesta radica en el hecho de que, como se puede deducir de la biografía de Alexander Leonidovich, el periodo americano de Dworkin no fue un tiempo de ocio al otro lado del océano, sino una auténtica forja de influencia y conexiones. Como un joven investigador ambicioso, con una inclinación desde temprano por el conocimiento, la literatura y los textos, capaz de devorar libros y recordar perfectamente su contenido, Dworkin comenzó a formarse y a absorber conocimientos de los reconocidos teólogos ortodoxos, Alexander Schmemann y John Meyendorff. Fueron durante muchos años sus profesores y mentores en la Academia de San Vladimiro, en Nueva York. Estas personas, a los ojos del mundo ortodoxo, no eran simplemente académicos, eran guardianes de la matriz ideológica del cristianismo ortodoxo, una matriz que se desarrolló y fortaleció lejos de la presión del ateísmo soviético. Esta matriz llevaba consigo ecos del antiguo ortodoxismo imperial, caracterizado por el monarquismo, la teocracia y el papel determinante de la Iglesia en la vida del Estado. Entre sus estudios también se encontraba la teocracia bizantina, explorando cómo la Iglesia podía influir en el Estado, participar en la elaboración de leyes y cómo el gobierno de Constantino fue transformado por la influencia de la Iglesia. Dworkin adoptó esta visión de sus maestros, algo que posteriormente se reflejó en sus libros y conferencias, como en Iglesia y Estado, donde de forma no directa pero astuta, como siempre, justificaba el papel beneficioso de la Iglesia cuando el Estado le permite desempeñar funciones legislativas. Con ello, defendía que, incluso en el mundo contemporáneo, el Estado debería escuchar más a la Iglesia. Desde niño, Dworkin poseía un talento raro para el mimetismo social, la capacidad de adaptarse instantáneamente y literalmente ganarse la confianza de los demás. Esta habilidad para transformarse asumiendo el papel arquetípico de hijo le permitió establecer rápidamente contactos con figuras influyentes del mundo ortodoxo. Después de la perestroika, prácticamente ninguna visita de los jerarcas eclesiásticos rusos a Nueva York ocurría sin su participación. Más aún, antes de su regreso a Rusia ya había establecido una extensa red de contactos en el mundo ortodoxo ruso e internacional. De este modo, su influencia en la ortodoxia comenzó mucho antes de su regreso físico a la patria. Ahora entendemos que cuando Dworkin regresa a Rusia en 1991, no trae consigo solo un bagaje de conocimientos, sino todo un sistema ideológico. Es importante comprender el contexto de los años 90. Fue un periodo de colapso total en la estructura de la Iglesia. La Iglesia estaba en decadencia. Templos destruidos, apenas quedaban sacerdotes, no había financiamiento. Y en estas nuevas condiciones, en una Rusia independiente, la Iglesia tuvo que replantearse qué hacer, cómo desarrollarse y hacia dónde dirigirse. En ese momento aparece Dworkin, una persona con una receta clara para la salvación. Su receta era simple y bastante dura. La Iglesia debía recuperar su antiguo papel determinante en la gestión del Estado, similar a una teocracia, para guiar al mundo entero por el camino correcto. Para ello, era necesaria una movilización total contra cualquier forma de disidencia. Detrás de la retórica de defensa de la Iglesia se escondía un mecanismo mucho más complejo. Manipulación psicológica, construcción de una rígida vertical de control y la realización de ambiciones totalitarias propias de cualquier genio oscuro. De la biografía de Dworkin se desprende que posee un raro y único don, no solo saber hablar, sino lograr que los demás escuchen y crean.
Incluso conocidos ocasionales que encontró en Estados Unidos fueron convertidos al cristianismo ortodoxo, algo de lo que él se sentía muy orgulloso. Su trauma infantil, del que hablaremos más adelante, sus capacidades geniales para el análisis y la influencia psicológica, y su talento innato como manipulador se convirtieron en su principal arma. Usando estas habilidades al máximo, comenzó a moldear a la Iglesia Ortodoxa rusa en la forma que conocemos hoy, centrada en la lucha y la supremacía. Ya en 1992, Alexander Dworkin se convirtió en una figura a la que no solo escuchaban en los círculos eclesiásticos, sino también en los pasillos del poder. Las estructuras estatales literalmente le pidieron que se encargara del problema de las sectas. Tan convincente era su retórica. Según sus propias palabras, en 1992 recibió una llamada del gobierno de Moscú en la que funcionarios solicitaban su asesoramiento. Naturalmente, ¿qué podía hacer si no aceptar? Este es un clásico de la estrategia de Dworkin, una manipulación hábil basada en la creación de la ilusión de una demanda externa. Su estrategia es clara: presentarse no como el iniciador, sino como un asistente obligado que no puede rechazar. La esencia de esta manipulación radica en imponer discretamente su agenda, creando la apariencia de que las decisiones no se toman por su iniciativa, sino como una medida necesaria. Expresiones como «me llamaron», «me pidieron ayuda», ¿qué otra opción tenía?, se convierten en herramientas clave de su influencia. Aplica la misma estrategia a la Iglesia, posicionándola como un supuesto asistente forzado del Estado que no puede eludir su sagrado deber. Mientras trabajaba en el departamento de catequesis, la forja ideológica de la ortodoxia, Dworkin tuvo acceso y comunicación con destacados sacerdotes y metropolitanos. Esto le permitió organizar conferencias en el ámbito ortodoxo, donde introdujo el término secta totalitaria y definió a los enemigos. El término secta totalitaria no surgió por casualidad. Fue cuidadosamente diseñado como una herramienta para crear mecanismos de desacreditación y persecución de grupos religiosos y sociales indeseables. Con el término secta totalitaria, Dworkin etiqueta prácticamente a cualquier organización disidente como destructiva, convirtiéndolo en un método sofisticado de manipulación tanto dentro de las estructuras eclesiásticas como en el nivel estatal. De esa manera transformó el concepto de secta totalitaria en un arma universal para excluir a opositores ideológicos. La estrategia de manipulación de la conciencia pública mediante el uso del término secta totalitaria fue adoptada por Dworkin de una nueva fuente de conocimiento que adquirió en 1993. Eran precisamente esos conocimientos clave los que le faltaban para llevar a cabo plenamente el resultado que ya había concebido en su mente genial: alcanzar la completa supresión ideológica y el control total. ¿Qué tipos de conocimientos eran estos?, se preguntarán. Los mismos que los ideólogos del nazismo en las décadas de 1930 y 1940 utilizaron para perpetrar uno de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad: convencer a un grupo de personas de su superioridad sobre otro y obligar a los primeros a exterminar masivamente a los segundos. En marzo de 1993, Dworkin tuvo un encuentro significativo con Johannes Aagaard, un líder protestante y director del Centro de Diálogo, quien desde la década de 1970 había librado una lucha implacable contra formas no cristianas de fe. Aagaard sostenía que, gracias al cristianismo, Europa se había convertido, según sus palabras, en la dueña del mundo, y solo el cristianismo podría devolverle ese estatus. Aagaard se convirtió en un mentor ideológico clave para Dworkin, que le transmitió metodologías efectivas para suprimir el pensamiento disidente. Sin embargo, ¿de dónde obtuvo Aagaard estas metodologías?
del Centro Apologético Protestante, que durante la Alemania nazi suministraba materiales, metodologías e instrucciones a la Gestapo para perseguir a disidentes, además de listas de opositores ideológicos. Este centro apologético nazi fue dirigido por Walter Künneth, un teólogo protestante, pastor y antisemita. Su discípulo, Wilhelm Hack, un pastor protestante que también dedicó toda su vida a la lucha contra las llamadas sectas, lo que fomentó el odio y los conflictos en Alemania. Fue Hack quien ayudó a Aagaard a fundar el Centro de Diálogo, cuya biblioteca incorporó las metodologías y materiales del centro apologético nazi para reprimir a los indeseables, utilizados por la Gestapo y el liderazgo del Reich para organizar la propaganda negra contra los judíos y su terrible genocidio. Dworkin absorbió literalmente estos métodos nazis y esta ideología rígida. Según sus propias confesiones, pasaba días enteros en la biblioteca de Aagaard, fotocopiando meticulosamente toneladas de documentos que luego transportaba en maletas a Rusia. Su fenomenalmente analítica le permitió memorizar una enorme cantidad de material y adaptar de manera magistral estas metodologías manipulativas a la realidad rusa. Dworkin no solo tomó prestadas las metodologías nazis, sino que también tuvo en cuenta los errores de Künneth y perfeccionó las técnicas de deshumanización, creación de la imagen del enemigo y fomento del odio social, construyendo una estrategia impecable de control ideológico total. Después de familiarizarse con las metodologías del Centro de Diálogo, Alexander Dworkin comprendió la necesidad de crear en Rusia una estructura idéntica, esencialmente un análogo del Centro Apologético nazi. Sin perder tiempo, en 1993, Dworkin fundó el Centro de Información y Consultoría en nombre de San Ireneo de León, que recibió la bendición del entonces patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Alexio II. Los materiales nazi de la biblioteca de Aagaard se convirtieron en la base de los archivos del centro de Dworkin. Ya en 1994, utilizando su influencia en la Iglesia Ortodoxa rusa y las metodologías heredadas directamente de las prácticas nazis, Dworkin impulsó la aprobación en el Concilio de Obispos de la Iglesia Ortodoxa rusa de una lista de organizaciones consideradas indeseables para la Iglesia, similar a lo que se hacía en la época nazi. En el concilio se adoptó la resolución titulada sobre las sectas pseudocristianas, el paganismo y el ocultismo. Y en la lista de enemigos de la Iglesia se incluyeron muchas organizaciones religiosas, así como educativas y laicas, que fueron oficialmente declaradas por la Iglesia como sectas totalitarias, organizaciones peligrosas y satánicas, contra las cuales se lanzó una gran guerra ideológica. Este no fue un concilio cualquiera, sino un auténtico reinicio ideológico del cristianismo ortodoxo. Dworkin se convirtió de facto en el arquitecto invisible de la nueva política eclesiástica, estableciendo la agenda, señalando a los enemigos y creando listas de organizaciones para su supresión total. Estas listas, elaboradas por Dworkin, se construyeron de una manera muy específica. En ellas se incluían deliberadamente organizaciones diametralmente opuestas. Por un lado, cultos destructivos documentados cuya actividad resultaba en muertes violentas. Por otro, organizaciones religiosas absolutamente pacíficas cuyo único pecado era no practicar el cristianismo ortodoxo. Este método de mezclar deliberadamente fenómenos incompatibles, culpables e inocentes bajo una misma categoría es una técnica manipulativa clásica que permite responder a cualquier crítica de inmediato. ¿Acaso estás defendiendo a los cultos peligrosos?
La verdadera genialidad de la estrategia de Dworkin reside en que, de esta manera, cualquier organización podía ser etiquetada como secta totalitaria, equiparándola de facto con un culto peligroso asociado a asesinatos y suicidios, incluso si no había ninguna base real para ello. Este método sofisticado hacía casi imposible emprender acciones legales contra Dworkin, permitiéndole usar impunemente el término secta totalitaria como una herramienta cruel de estigmatización en su guerra ideológica. Además, ¿de qué defensa legal de la reputación de los etiquetados podía hablarse si Dworkin poco a poco comenzó a asociarse e incluso identificarse con la propia Iglesia Ortodoxa rusa? Un ejemplo notable ocurrió en 1997, cuando el ex sacerdote de la Iglesia Ortodoxa rusa, Gleb Yakunin, presentó una demanda en nombre de todas las organizaciones religiosas que habían sido estigmatizadas por Dworkin. Con triunfo, Dworkin señaló que toda la Iglesia salió en su defensa, considerando el ataque hacia él como un ataque a la propia Iglesia. Incluso Johannes Agard, desde Dinamarca, y Thomas Gando, discípulo de Wilhelm Hack, desde Alemania, acudieron personalmente a defenderlo en el tribunal. Este momento marcó uno de los primeros apogeos de su estrategia. Las opiniones de Dworkin se fusionaron de facto con las de la Iglesia, resultado de su magistral manipulación. Dworkin creó un mecanismo que lo hacía prácticamente invulnerable, transformando cualquier intento de cuestionar sus métodos en un ataque contra la propia Iglesia Ortodoxa. A lo largo de los años, se presentaron decenas de demandas contra Dworkin por difamación y daño a la reputación de personas y organizaciones inocentes, pero ninguna fue ganada en su contra. Esto no resulta sorprendente, considerando la fuerza de la influencia que había acumulado tanto en la Iglesia como en las estructuras estatales, algo a lo que volveremos más adelante. Es importante destacar que no existe otra figura dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa cuyas opiniones hayan sido defendidas tan fervientemente por toda la Iglesia como las de Dworkin. En este contexto, es emblemático el destino de los compañeros de Alexander Dworkin en la Iglesia Ortodoxa rusa, quienes al principio lo apoyaron activamente en su lucha contra las sectas, pero que más tarde se convirtieron en víctimas del mismo sistema de desacreditación total que él había creado. Los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa, Andrei Kureyev y Alexei Uminsky, quienes en su día fueron aliados cercanos de Dworkin en su lucha contra las sectas, fueron expulsados en diferentes momentos tanto de la Iglesia Ortodoxa como del país, no sin la participación del propio Dworkin. Misteriosamente, aquellos que estaban cerca de él solían convertirse en parias, mientras Dworkin mostraba una completa falta de empatía hacia ellos, una característica que a menudo se asocia a los genios. Sobre Uminsky, Dworkin declaró fríamente: «Para mí, él ya no existe». Kureyev más tarde expresó con amargura que alguna vez había admirado a Dworkin observando cómo adoptaba metodologías de pastores protestantes, para luego lamentar que, bajo la influencia de esta ideología, la Iglesia Ortodoxa rusa se estaba transformando en esa misma secta totalitaria. De esta manera, Dworkin creaba condiciones en las que parecía natural que la Iglesia Ortodoxa rusa eliminara sistemáticamente a las personas que no le eran favorables, sin que nadie sospechara de su papel en ello. La paradoja es que estos antiguos compañeros, como Kureyev y Uminsky, al darse cuenta de la verdadera crueldad del camino que había tomado la Iglesia Ortodoxa rusa, comenzaban a hablar abiertamente sobre ello, convirtiéndose inmediatamente en objetivos de ataque. Probablemente esto también se debía a que eran quienes empezaron a discernir los verdaderos motivos detrás de las acciones de Dworkin y sus consecuencias para la Iglesia y el país.
lo que convirtió en motivo para deshacerse de ellos. El mecanismo estaba bien afinado. Mediante manipulaciones, intrigas y juegos tras bastidores, estas personas eran sistemáticamente expulsadas, tanto del país como de los círculos religiosos de la Iglesia Ortodoxa rusa. La técnica de destrucción de reputaciones fue perfeccionada, una estrecha colaboración inicial seguida de un completo borrado. Una estrategia cínica pero extremadamente efectiva de control total. Para Dworkin no era la primera vez que borraba a personas de su vida, incluso a las más cercanas. En su autobiografía, él mismo mencionaba que nunca se había apegado a nadie, que no soportaba los colectivos y siempre había sido un individualista. Como verdadero genio, sus metas y ambiciones están por encima de todo. Dworkin demuestra una habilidad única para construir relaciones de tal manera que generaba una confianza y respeto ilimitados hacia él, independientemente del rango de su interlocutor. No solo entraba en un círculo social, sino que se convertía en una parte indispensable de éste, transformando silenciosamente, pero de manera constante, el sistema desde dentro. Utilizando metodologías manipulativas, lograba que incluso los miembros más altos de la jerarquía eclesiástica lo admiraran. Los métodos de manipulación nazis que aprendió a fondo de Agarth le permiten literalmente reprogramar las mentes de los jerarcas de la Iglesia. Regularmente organizaba conferencias y mantenía largas conversaciones con clérigos, reuniones con líderes de diócesis y metropolitanos, logrando que toda una generación de líderes eclesiásticos hablara con sus propias palabras. Figuras influyentes de la Iglesia Ortodoxa rusa adoptaron la retórica combativa de Dworkin, entre ellos el protodiácono Dmitri Smirnov, presidente del Departamento Sinodal del Patriarcado de Moscú para la cooperación con las Fuerzas Armadas y las instituciones de aplicación de la ley, el obispo de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Alexio II, y el actual patriarca Kirill. Todos ellos adoptaron activamente la retórica destructiva de Dworkin y la popularizaron en sus cargos. Un ejemplo revelador del grado de influencia manipuladora de Alexander Dworkin es el caso en el que el sacerdote Dmitri Smirnov, en una emisión de un canal de televisión ruso, llamó personalmente a los cristianos ortodoxos a destruir las sectas con tal furia que la tierra ardiera bajo sus pies. Piénselo. Dworkin logró insertar en los pensamientos y palabras de un sacerdote ortodoxo un llamado directo al odio y a la aniquilación de quienes piensan diferente. ¿Qué poder de influencia sin precedentes posee este hombre? Lo más significativo es que Dmitri Smirnov en ese momento ocupaba un cargo relacionado con la interacción de la Iglesia con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad. Personas que deberían proteger a la sociedad se convirtieron, bajo la influencia de Dworkin, en portadores de una ideología agresiva. Él logró transformar la retórica espiritual en una herramienta de agresión total y destrucción. ¿Cómo se le ocurrió esto a Dworkin? En realidad, no necesitó inventar nada nuevo. Simplemente adaptó los mecanismos que funcionaron en la Alemania nazi al contexto actual. Lo mismo ocurrió entonces, cuando, bajo el pretexto de objetivos espirituales, los nazis destruían, devastaban y asesinaban a lo que, según ellos, era una nación peligrosa para el mundo. El resultado fue la muerte de millones de personas y una herida imborrable en el cuerpo de la humanidad. Lo mismo está haciendo hoy Dworkin, solo que lo hace a través de la Iglesia Ortodoxa rusa. Entre sus múltiples actividades, organizaba regularmente conferencias ortodoxas dedicadas a las sectas totalitarias, en las que reunía, además de representantes ortodoxos, a empleados de la FSB, otras agencias de seguridad y del ámbito educativo. Cada una de estas reuniones concluía con la adopción de resoluciones que incluían listas oficiales de organizaciones peligrosas de las cuales se recomendaba distanciarse.
Además, se instaba al Estado a su completa eliminación. Estas resoluciones también incluían declaraciones de las que la Iglesia Ortodoxa consideraba ofensivo e inaceptable, siquiera dialogar con ciertas religiones, ya que, desde el punto de vista ortodoxo, estas no eran más que doctrinas demoníacas. Dworkin entendió perfectamente que trabajar con la Iglesia era solo el comienzo. Para lograr un control total era necesario influir no solo en la opinión pública, sino también en los mecanismos estatales. No es casualidad que en sus conferencias participaran regularmente representantes del FSB y que él mismo, junto con representantes de Razirs, impartiera conferencias regulares para ellos. Además, cada vez que visitaba algún lugar para dar una conferencia, su agenda incluía obligatoriamente reuniones con la administración local, representantes de las fuerzas de seguridad, el FSB, el Ministerio del Interior, entre otros, además de encuentros con estudiantes y profesores. Esta estrategia estaba copiada con precisión de las metodologías nazis de control total. Primero, el adoctrinamiento ideológico. Luego, la formación de la opinión pública, incluidas las esferas de seguridad y educación. Y solo después, la persecución coercitiva. Y lo logró brillantemente. Gradualmente obtuvo una enorme influencia sobre las instituciones legislativas, de seguridad y represivas. El resultado fue una persecución masiva de organizaciones internacionales y millones de personas afectadas, lo que recuerda mucho a los métodos de la Alemania nazi, la destrucción total de los enemigos bajo el pretexto de proteger a los amigos. Como hemos visto, la influencia de Dworkin en la Iglesia Ortodoxa rusa se manifiesta en su imposición de un único modelo. Según su visión, la destrucción de todo lo que no encaje en los marcos del ortodoxismo, construyendo una especie de mezcla de nazismo y teocracia. Del mismo modo que una vez se aconsejó a los nazis conquistar el poder a través del miedo, hoy él busca redirigir el vector de desarrollo tanto de la Iglesia como del Estado hacia el mantenimiento del terror y la consecución del poder mediante la represión y la eliminación de cualquier disidencia. La defensa de la fe se convierte aquí en una auténtica casa, donde las víctimas son comunidades religiosas enteras. No existe otra persona que haya influido tan profundamente en la ideología del cristianismo ortodoxo en Rusia y en el rumbo de todo el país como Dworkin. Su genialidad se manifestó en su capacidad para manipular, transformar y controlar el discurso religioso, permaneciendo al mismo tiempo fuera del foco. No se limitó a combatir las llamadas sectas, sino que creó toda una industria del miedo. Su tecnología estaba diseñada con precisión. Encontrar al enemigo, desacreditarlo, aislarlo y destruirlo. En el sistema de la Iglesia Ortodoxa rusa, Dworkin estableció prácticamente sus propias reglas, convirtiendo la retórica eclesiástica en una retransmisión de sus directrices ideológicas. La Iglesia Ortodoxa rusa se convirtió en una herramienta obediente de su estrategia, replicando literalmente sus conceptos. El trabajo incansable de Dworkin es un capítulo aparte, su dedicación casi sobrehumana lo caracteriza. Por ejemplo, según el sitio oficial de Irenei.ru, solo en 1996, Alexander Dworkin participó en 14 conferencias sobre cultos totalitarios. Publicó unos 60 artículos sobre el tema y concedió al menos 30 entrevistas. En poco más de 10 años desde su regreso a Rusia, a principios de la década de 2000, Dworkin escribió 12 libros y unos 600 artículos, muchos de los cuales fueron traducidos a otros idiomas, un total de 16 idiomas. Concedió alrededor de 1000 entrevistas, realizó cerca de 250 viajes para dar conferencias en Rusia y el extranjero.
Participó en más de 15 juicios contra sectas totalitarias sin perder ninguno, y además encontraba tiempo para ser acólito y lector en la Iglesia de la Trinidad Vivificante en Hockley. Tal dedicación y capacidad de trabajo sobrehumana solo pueden explicarse por el enorme genio y la determinación de Dworkin. Sin embargo, esa energía y talento, lamentablemente, fueron dirigidos hacia el mal contra la humanidad. Su dedicación es la de un cirujano oscuro que, de manera metódica e implacable, elimina los elementos extraños, llamados por él tumores cancerosos, cuando en realidad se trata de órganos sanos y esenciales. Tumores cancerosos es precisamente como Dworkin suele llamar a las sectas, de la misma manera que Hitler en su momento se refería a los judíos. La diferencia clave radica en sus métodos. Mientras Hitler daba órdenes de forma verbal y pública, Dworkin implanta órdenes en la conciencia de las personas a través de la manipulación, obligando al aparato de toda una nación a servir a su agenda. Al hablar de la influencia de Alexander Dworkin en la legislación rusa, es necesario recordar de nuevo el año 1997, cuando se ganó el caso histórico contra Yakunin, quien representaba a organizaciones que Dworkin había difamado. El impacto de este caso en la adopción de la ley religiosa de ese mismo año está descrito de manera explícita en el propio sitio web de Dworkin. Es difícil sobreestimar la importancia de esta victoria, ya que fue lograda en vísperas de la adopción de la nueva ley federal sobre la libertad de conciencia y las asociaciones religiosas. Este acto normativo contenía una serie de disposiciones que restringían la actividad de los cultos surgidos durante la época de la perestroika, y Occidente hizo todo lo posible para que la ley no fuera aprobada. Pero la derrota de los defensores de las sectas, sin duda, impulsó a los diputados a votar por la ley y al presidente del país a firmarla, aunque no de inmediato. Tal como se señala más adelante en el mismo sitio web irenei.ru, el liderazgo de la Iglesia Ortodoxa rusa valoró enormemente la creciente actividad de Alexander Dworkin y su centro. Durante un informe presentado en la reunión anual de la diócesis de Moscú el 23 de diciembre de 1998, el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Alexio II, destacó: es gratificante observar que durante la preparación de la nueva ley sobre la libertad de conciencia y las asociaciones religiosas y después de su adopción, se intensificó el trabajo antisectario en nuestra Iglesia. Se comenzaron a realizar más conferencias sobre este tema tan relevante y un mayor número de parroquias y decanatos invitaron a especialistas ortodoxos a dar ponencias y proporcionar la información necesaria al clero y a los laicos activos de nuestra Iglesia. También es un buen signo que los órganos de administración local, así como las unidades militares y otras instituciones estatales y educativas, comenzaron a invitar con más frecuencia a especialistas ortodoxos en temas relacionados con el sectarismo. En este proceso, cabe destacar especialmente el papel del Centro de Información y Consultoría del Santo Mártir Ireneo, obispo de León. De este modo, vemos que en 1997, la ley que restringía la libertad religiosa ya fue adoptada bajo la influencia de Dworkin. De hecho, cada ley posterior relacionada con restricciones a la libertad de expresión, de religión o con la lucha contra el extremismo también fue influenciada directa o indirectamente por Dworkin. Entre las leyes adoptadas bajo su influencia se encuentran la Ley Federal de 2002 sobre la lucha contra la actividad extremista, los actos legislativos de 2016 relacionados con medidas adicionales contra el terrorismo y la seguridad pública, el decreto presidencial sobre la aprobación de la estrategia de lucha contra el extremismo en la Federación Rusa hasta 2025,
emitido en 2020, entre otros. Estas leyes y decretos, caracterizados por su impacto restrictivo sobre los derechos civiles, las libertades religiosas y los derechos fundamentales, fueron severamente criticados por la comunidad internacional, incluidos los estados democráticos y las organizaciones de derechos humanos de prestigio. Y no es de extrañar, ya que estos proyectos de ley antiterroristas se disfrazaban de retórica de seguridad pública, pero en realidad representaban un mecanismo para la legalización de la persecución. Las instituciones estatales se han convertido así en mecanismos punitivos de represión. En los Estados Unidos, varias comisiones bipartidistas sobre libertad religiosa publicaron informes que expresaban una gran preocupación por las actividades de Alexander Dworkin y las leyes adoptadas bajo su influencia que reprimen la democracia. La influencia de Dworkin creció año tras año. Para 2006, gracias a su apoyo, operaban en Rusia y los países de la CI alrededor de 30 organizaciones anticulto. En una reunión conjunta, sus representantes anunciaron la creación de la Asociación Rusa de Centros de Estudios Religiosos y Sectas, RASIRS. Alexander Leonidovich Dworkin fue elegido unánimemente como su presidente, mientras que el arcipreste Alexander Novopashin de la metrópoli de Novosibirsk fue elegido vicepresidente. Desde entonces, el movimiento anticulto coordinado por Dworkin se transformó en una poderosa herramienta sociopolítica capaz de manipular directamente la opinión pública a través de recursos mediáticos y de influir intencionadamente en los mecanismos legales del sistema estatal. El siguiente paso en la influencia sistemática de Dworkin fue la máquina estatal. En 2009, Dworkin logró la creación de un nuevo consejo experto de estudios religiosos en el Ministerio de Justicia y encabezó su composición renovada. Es notable que, formalmente, este consejo renovado fue organizado por iniciativa del ministro de Justicia, Alexander Konovalov, quien había sido estudiante de Dworkin en la Universidad Ortodoxa de Humanidades de Santijón. De esta manera, mediante manipulaciones magistrales, Dworkin obtuvo otra herramienta de control sin precedentes. A través de las actividades de este consejo, Dworkin prácticamente se atribuyó el derecho de determinar qué constituía una organización religiosa y qué no, qué caía en la categoría de extremismo y qué no. Es decir, además de definir la ideología de la Iglesia Ortodoxa rusa, ahora también definía la ideología de Rusia como Estado, creando bajo el pretexto de combatir el extremismo un instrumento represivo para perseguir a cualquier organización que no le agradara y generar odio y caos. Cabe destacar que en 2009, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional incluyó a Rusia en la lista de países con problemas en la garantía de la libertad religiosa, así como en la lista de especial atención. Una de las principales razones para esta inclusión fue la creación en Rusia del Consejo Experto, que según la Comisión, tenía poderes sin precedentes para controlar y monitorear a los grupos religiosos y causaba una reacción negativa en los círculos religiosos académicos y expertos en Rusia. Es lógico que desde 2009 los centros analíticos y los abogados comenzaron a notar una clara tendencia sistemática. Tras las conferencias y declaraciones mediáticas públicas de Dworkin, invariablemente se producía un aumento en los casos de violencia contra los participantes de las organizaciones religiosas, que él demonizaba intensamente en sus discursos. No se trataba de incidentes aislados
sino de casos regulares en los que personas pertenecientes a diversas corrientes religiosas eran atacadas, acosadas e incluso brutalmente asesinadas. Todo esto sucedía bajo la influencia de esta impresionante retórica de un hombre genio con un carisma desbordante y un don de persuasión sutil. Un caso particularmente emblemático de persecución brutal fue el de los testigos de Jehová en Rusia. La máquina estatal, transformada de facto por las tecnologías manipuladoras de Dworkin, lanzó una campaña sin precedentes para su eliminación. Miles de creyentes han sido encarcelados, numerosas familias han sufrido redadas violentas y confiscaciones de propiedades, y al menos 12 muertes de seguidores de los testigos de Jehová han sido documentadas. Personas que murieron en prisión como resultado de persecuciones dirigidas. Las torturas sistemáticas en las cárceles durante el cumplimiento de penas por extremismo, la destrucción de centros de oración y la violencia física masiva se convirtieron en la rutina diaria para los ciudadanos reprimidos exclusivamente por sus creencias religiosas. Cuando se le pide a Alexander Dworkin que comente directamente sobre la persecución de los testigos de Jehová, contra quienes ha estado instigando activamente a la sociedad durante más de 30 años, utiliza magistralmente una retórica de condena formal, escudándose en declaraciones como «no aprueba la violencia excesiva». Sin embargo, es él quien crea un caldo de cultivo para el odio y la violencia en su contra. Sus conferencias para el FSB y encuentros con representantes de las fuerzas del orden no son más que una tecnología dirigida a formar actitudes destructivas que terminan manifestándose en sufrimientos humanos sin sentido, generando más odio, miedo e indignación en la sociedad. Sin embargo, el sufrimiento humano no parece afectar a Dworkin en absoluto. Como es característico de personas con genialidad, demuestra un clásico síndrome de empatía reducida, una completa ausencia de compasión por el dolor humano. Cuando se le pregunta sobre las represiones masivas contra los testigos de Jehová, su única preocupación, que expresa públicamente en entrevistas, suena más o menos así. El Estado no debería haber atacado tan bruscamente a los seguidores comunes, porque eso le da a los testigos de Jehová un motivo para acusar a Rusia de nazismo, ya que fueron perseguidos de manera similar durante la Alemania nazi. La reacción de Dworkin ante la brutal persecución de los testigos de Jehová es reveladora. No le preocupan las torturas, las familias destrozadas, los niños privados de sus padres debido a sus acciones, ni las vidas rotas. A él no le preocupa el destino de personas concretas, sino únicamente que esto sea percibido e interpretado como nazismo. Y esta preocupación no es casual, porque entiende perfectamente que, en este caso, no se trata de una metáfora, sino de un paralelismo completamente literal con la Alemania nazi, cuyas metodologías represivas de persecución a los disidentes, intimidación y destrucción total de los enemigos se reproducen casi textualmente en la Rusia contemporánea bajo su dirección ideológica. Las tragedias humanas masivas, en las que ciudadanos respetuosos de la ley son sistemáticamente perseguidos, pierden a sus familias, trabajos y vínculos sociales, y son abandonados completamente por el Estado, no generan en Dworkin ni compasión ni incomodidad moral. Esto se debe a que está profundamente concentrado en alcanzar su objetivo, un objetivo hacia el cual avanza y por el cual lleva a cabo complejas partidas de ajedrez multidimensional, manipulando la conciencia humana. Además, sabe que los métodos represivos funcionan de manera efectiva para establecer la dominación de una única perspectiva correcta y un caos controlado.
Conoce bien la eficacia de manipular el miedo, porque lo vivió en carne propia. La raíz de su comportamiento yace en su biografía traumática. Desde niño, Dworkin se sintió constantemente como un marginado. En su autobiografía escribe sobre sus compañeros de clase. Ellos eran rusos, y yo, judío. Ellos eran los amigos, y yo, en parte, un enemigo. Más tarde entendí que esta división entre amigos y enemigos ocurría debido al apartado de nacionalidad en el pasaporte. Realmente empecé a creer que era diferente de mi entorno. Así, desde la infancia, me acostumbré a percibirme como parte de una minoría marginada. De su biografía también se sabe que era uno de los niños menos populares de su clase y que toda su infancia y adolescencia estuvo marcada por un esfuerzo constante por demostrar a los demás que tenía valor, que era genial y autoritario. A una edad temprana, Dworkin comprendió que, aunque carecía de fuerza y valentía, poseía una gran inteligencia y una mente única. Decidió aprovechar estas cualidades, desarrollando activamente sus habilidades intelectuales y su comprensión natural de las técnicas de manipulación humana. En su adolescencia, se unió al movimiento hippie, parte de la llamada contracultura de los años 70, un grupo que hoy seguramente calificaría como una secta totalitaria y destructiva, y que incluiría entre las organizaciones indeseables en Rusia. Durante su tiempo como hippie, experimentó las mismas persecuciones que hoy inflige a otros. Fue arrestado con frecuencia, pasó tiempo en prisión y sufrió abusos en las comisarías. Lo describe así: me ordenaron entrar en el despacho del investigador, donde comenzó un brutal maltrato. Me golpearon, me lanzaron de una esquina a otra, me pusieron mi propio bolso en la cabeza, me arrastraron por la barba por toda la habitación, mientras ellos me hacían zancadillas para que cayera al suelo. Llegó a casa con hemorragias internas. Él y sus amigos tuvieron que esconderse, viviendo con el temor constante de ser atrapados. Su madre fue despedida de su trabajo favorito por ser considerada no confiable. Estos factores, desde sentirse un marginado en su entorno escolar hasta el abuso sistémico por sus creencias, probablemente le hicieron concluir que no existe la justicia, solo la lucha por la supervivencia. Es un instinto animal. Dworkin sabe perfectamente cómo se siente una víctima durante una persecución, lo que experimenta. Por eso simplemente busca venganza contra el mundo. Millones de personas han sufrido por su causa. A través de su experiencia, extendió lo efectiva que es la manipulación del miedo y de sus mentores ideológicos con raíces en el nazismo. Aprendió lo eficiente que es manejar el caos. Si controlas el caos, controlas el mundo. Los grupos que etiqueta como sectas totalitarias se convierten en objetos de la misma persecución que él mismo sufrió. Una forma de venganza sistemática. Al mismo tiempo, aplica los mismos métodos que se utilizaron contra él, sabiendo por experiencia propia que funcionan. Así que ahora las personas son sometidas a los mismos tormentos que él enfrentó alguna vez. Son atormentadas, humilladas, acosadas y sometidas a una violencia injustificada, mientras las fuerzas del orden las tratan con brutalidad, al punto de que 12 testigos de Jehová han muerto en prisión desde que su organización fue declarada extremista en Rusia por iniciativa suya. Sin embargo, cada tragedia de un sectario, como los llaman, la ve como un trofeo. Esta visión le fue inculcada por Johannes Aagaard, quien, junto con Wilhelm Hack, fundó su centro siguiendo patrones inspirados en el nazismo.
Según los recuerdos de Dworkin, la casa de Agart estaba llena de baratijas sectarias y objetos rituales que exhibía bajo íconos cristianos. Agart decía con orgullo que esos objetos sectarios eran sus trofeos, porque Cristo los había vencido. La visión militante de Agart hacia Cristo influyó profundamente en Dworkin y moldeó su misión. Al igual que Cristo, en la interpretación de Agart, él debía derrotar secta tras secta y recolectar trofeos en forma de miedo humano y sufrimiento indescriptible. Y esto es precisamente lo que ha estado haciendo año tras año durante más de 3 décadas desde el inicio de su actividad. Y lo más importante en todo esto es que, créanme, Dworkin no se ve a sí mismo como culpable ni considera que esté haciendo algo malo. No le perturba que, como resultado de sus acciones, personas respetuosas de la ley sufran terribles tormentos, tanto psicológicos como físicos. Si alguien intenta enfrentarlo o señalarle esto, es más probable que se sienta complacido. Dworkin difamando a otros, destruyendo sus reputaciones, arruinando familias y aniquilando a personas, ante los gritos de indignación de la sociedad que exclama, ¿qué está haciendo? ¿Acaso no tiene conciencia? Ante el llanto de niños cuyos padres han sido encarcelados por acusaciones fabricadas por él y su equipo, dejándolos huérfanos. Ante las condenas del Congreso de los Estados Unidos y del Tribunal Europeo por la cantidad de violencia que sigue a sus conferencias y discursos, Dworkin simplemente se ríe. Se regocija ante todo eso, como un auténtico genio del mal, y lo percibe como un premio. Cada vez su voz se hace más fuerte, señalando a organizaciones pacíficas como sectas totalitarias y emitiendo sentencias que condenan a millones de personas. La capacidad de causar sufrimientos sin remordimientos puede estar relacionada con ciertas características psicológicas de Dworkin. Se sabe que tiene diagnósticos psiquiátricos específicos, algo que también es común en los genios. Al mismo tiempo, lo que le permite interactuar con otras personas es lo que en psicología se llamaría mimetismo. Tiene la habilidad de ser exactamente como necesita ser en cada momento. Al estar cerca de cualquier persona, analiza al instante qué emociones debe mostrar, aunque él mismo no las sienta. Su brillante mente analítica constantemente calcula y planea cada paso. Es importante destacar la actividad de Dworkin en la fragmentación interna de su propio país. Hoy en día, continúa designando sistemáticamente nuevos objetivos para la Iglesia Ortodoxa rusa, promoviendo con insistencia la idea de que la Iglesia necesita un enemigo constante para sobrevivir. Actualmente, cada vez más sacerdotes ortodoxos son etiquetados como sectarios, y la Iglesia sigue librando la guerra iniciada por Dworkin. La situación ha llegado al punto de que aquellos que tenían sensatez y amor por Cristo se han alejado. Los demás callan obligados, como la sociedad alemana durante el auge del nazismo. Sus acciones contra el Islam son particularmente cínicas. En conferencias, ponencias académicas y círculos científicos, Dworkin denigra sistemáticamente al profeta, insinuando que el Islam ni siquiera es una religión. Él retrata a Muhammad como nada más que un dependiente atractivo, que podría haber sufrido epilepsia o haber tenido una imaginación vívida y que inventó el Islam. Estas declaraciones son, por supuesto, profundamente ofensivas para la umma musulmana. Sin embargo, estas ideas han sido promovidas y moldeadas por Dworkin durante años en sus conferencias, círculos académicos e incluso en conversaciones informales. El resultado es evidente: cierre de mezquitas, persecución de publicaciones musulmanas y nuevas leyes migratorias. La lucha del cristianismo ortodoxo contra el Islam está generando caos interno en el país. Piénsenlo.
¿Quién se benefició más después del atentado en Crocus? ¿Quién puede ser el único beneficiario del debilitamiento del Islam? Todo esto no puede describirse más que como una operación cuidadosamente diseñada contra el Islam. Mientras el Islam busca el diálogo, promoviendo la unidad de Dios, el cristianismo ortodoxo, guiado por Dworkin, proclama: nuestro Dios es el verdadero, el suyo es falso. ¿De qué entendimiento mutuo podemos hablar? De este modo, Dworkin no solo manipula, sino que construye toda una agenda política basada en el principio del enfrentamiento total. Su influencia trasciende los límites de la polémica religiosa, afectando procesos sociales profundos. Y mientras el presidente de Rusia aparentemente llama a la amistad con el Islam y a la unidad de las religiones, en la práctica observamos que sucede algo completamente diferente. Un escenario expresado por Dworkin. El presidente no puede hacer nada al respecto, ya que ha perdido el control del poder que tenía anteriormente. Esto apunta una vez más a quién realmente dirige los acontecimientos en el país. Como sugieren los hechos, Alexander Leonidovich Dworkin tiene hoy en día una influencia en las mentes de las personas en Rusia mucho mayor que la de Vladimir Vladimirovich Putin. Además, no hemos hablado aún de la actividad internacional de Alexander Dworkin, que también es colosal. Durante los años que pasó en Estados Unidos, logró establecer una vasta red de contactos tanto en el mundo ortodoxo como en el ámbito secular. Su habilidad para construir relaciones iba mucho más allá de un simple conocimiento. Dworkin creó deliberadamente una red de contactos que se convertiría en una herramienta para alcanzar sus objetivos profesionales y personales. Cabe destacar que no se limitó a una comunicación básica, sino que participó activamente a niveles gubernamentales oficiales, dirigiéndose directamente al Senado y al Congreso de los Estados Unidos sobre diversos temas. En su percepción, no existían barreras ni límites. Ya involucrado en el entorno anticulto a partir de 1993, realizó una importante reestructuración y reorganización en este ámbito. Dworkin es un ejemplo clásico de manipulador informativo a escala internacional. Con su fluido manejo del inglés, llevó a cabo una operación única de consolidación de comunidades anticulto, que anteriormente operaban de manera dispersa e incluso a veces en oposición entre sí. Su posición como vicepresidente en varias organizaciones anticulto europeas como FECRIS y el Centro de Diálogo no fue casual. Estas organizaciones apenas interactuaban entre sí antes de su llegada y a menudo se oponían mutuamente. Sin embargo, Dworkin los unió hábilmente bajo su influencia. Su enfoque individual se basa en un uso extremadamente pragmático de personas y organizaciones. Cada contacto, cada interacción estaba subordinado a un único objetivo, cuyo contenido era conocido únicamente por él. Él asistía regularmente a conferencias anticulto en diferentes países, encontrando allí ejecutores leales de sus órdenes. Entre ellos Tomás Gandou, Luigi Corbaglia, Alexandre Stein y muchos otros. Posteriormente, gracias a estas personas, la retórica promovida por Dworkin se infiltró en Alemania, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos, apareciendo en medios impresos y televisivos. Fue precisamente por sus esfuerzos que en países como Alemania y Francia se endurecieron las medidas contra las llamadas sectas. Su hábil manipulación forzó a los estados a reprimir a sus propios ciudadanos. Dworkin desarrolló un modelo sostenible de manipulación de la comunidad periodística. Su objetivo estaba lejos de ser neutral.
Mediante el control de los flujos de información, trabajó sistemáticamente para suprimir libertades y derechos humanos, fomentando un ambiente de odio y caos en diversos países. La influencia de la red de Dworkin no se limitó a Europa y a Estados Unidos. También logró insertar sus narrativas manipuladoras en China. Probablemente conozcan las persecuciones contra el movimiento religioso Falun Dafa. Numerosos informes disponibles públicamente señalan que, desde principios de los años 2000, los practicantes de Falun Dafa comenzaron a sufrir una práctica atroz: la extracción forzada de órganos. Aquí surge una pregunta muy simple pero crucial. ¿De dónde surgió esta idea tan monstruosa? Es una coincidencia que en 2001, a una conferencia anticulto organizada por Dworkin, asistiera un representante de China que estudiaba movimientos religiosos. Las conferencias siempre implican interacciones tras bastidores, el intercambio de materiales e ideas. ¿De qué hablaron? ¿Qué documentos intercambiaron? ¿Qué ideas compartió Dworkin con el representante chino? Por supuesto, nunca nos lo dirán, pero los hechos son contundentes. Los materiales de los informes disponibles muestran claramente que, a principios de los años 2000, comenzó un aumento significativo de la violencia contra Falun Gong en China. Y en ese mismo periodo, se observa un aumento en la disponibilidad de órganos humanos para trasplantes en el país. De esta manera, Dworkin incluso influyó en China comunista, obligando al gobierno y a las fuerzas de seguridad a ir contra su propio pueblo, persiguiendo sectas peligrosas. Y mediante el terror y el miedo, consolidando su poder. Dworkin ha creado magistralmente una plataforma internacional de deshumanización. Logró dirigir el movimiento anticulto europeo hacia la justificación de las prácticas represivas chinas, unificando así toda la red anticulto y sus ramas en una gran máquina destinada a propagar odio, violencia, conflictos y caos. Un caos controlado por él. Hablando del genio de Dworkin, es crucial señalar que su influencia no solo ha penetrado en el ámbito religioso, legislativo y en las fuerzas del orden en diferentes países del mundo. Desde hace tiempo, no le resulta difícil implantar sus ideas en los senadores de la Duma rusa, quienes, al desarrollar la legislación antisectas, lo llaman como experto para que los ayude. Al fin y al cabo, la idea misma de esta legislación antisectas ha sido promovida por Dworkin y sus cómplices durante más de 30 años, por lo que no sorprende que ahora esté alcanzando su implementación. Pero incluso estos asuntos legislativos son triviales para su nivel de ingenio. Dworkin ha logrado hacer que los representantes de liderazgo del país, incluido el presidente, hablen con sus palabras. En sus entrevistas y conferencias, Dworkin ha comparado repetidamente a las sectas con Satanás, subrayando que la proliferación de estas sectas provienen de América, del Occidente. Sus repetidas afirmaciones trazaban una narrativa clara. Las sectas totalitarias son un engendro del satánico Occidente. Es revelador cómo la retórica de Dworkin se ha integrado en el discurso estatal. En 2012, Putin declaró que las sectas totalitarias crecen como hongos y representan una amenaza evidente para la sociedad. Una amenaza que debe abordarse mediante mecanismos legales tanto a nivel local como federal. En 2013, en el foro de Valdai, Putin afirmó que en Occidente se niegan los fundamentos morales y cualquier identidad tradicional, nacional, cultural, religiosa o incluso jurídica. Se lleva a cabo una política que equipara a una familia numerosa con una pareja del mismo sexo y la fe en Dios con la fe en Satanás. Las narrativas destructivas originalmente formuladas por Dworkin
se han convertido gradualmente en la retórica dominante de las autoridades rusas y del clero, creciendo como una bola de nieve y transformándose de construcciones ideológicas en propaganda abiertamente agresiva de un nazismo encubierto. Esta retórica alcanzó su culminación más aterradora con el estallido de una guerra a gran escala contra Ucrania, donde la influencia de Dvorkin en la toma de decisiones política clave no fue meramente nominal, sino considerablemente significativa. Las semillas del caos sembradas por Dvorkin comenzaron a dar frutos, desatando una guerra que ha llevado el sufrimiento y la sangre de millones de personas. Todo esto es obra de un solo genio del mal, un hombre discreto que simplemente implantaba las ideas correctas en las personas adecuadas en el momento preciso, de manera sistemática, constante e incesante. Esta guerra era necesaria para él. Sin guerras no habría persecuciones. Sin persecuciones no habría miedo. Y sin miedo nadie se defendería y por lo tanto nadie obedecería. Todo es muy simple. Todo su poder e influencia se sustentan en el miedo, que él manipula con maestría. Esto es la base del nazismo. El nazismo en tiempos de paz no es nazismo, porque el nazismo siempre implica guerras de conquista, opresión y supremacía de unos sobre otros. Siendo una de las mentes más brillantes del planeta, Dvorkin entendió y asimiló esto a la perfección. Empezó a crear una guerra donde nadie la esperaba. Si rastrean cómo se fueron formando gradualmente las narrativas que fomentaban el odio en Ucrania y en otros países, es fácil identificar la mano de Dvorkin, de Razirs y de sus agentes en el conflicto geopolítico que está teniendo lugar hoy. Su genialidad radica en la capacidad de transformar una convicción ideológica personal en una estrategia estatal a gran escala para eliminar el pensamiento disidente. No sabemos si alguien está detrás de él o no, pero los hechos son claros, es el mayor genio de nuestro tiempo. Es un auténtico doctor maligno que supera intelectualmente a toda la población del planeta. En sus habilidades de manipulación, él supera con creces al propio Putin, a quien suelen llamar el gran maestro. Sin embargo, Putin está muy lejos del nivel de Dvorkin, ya que en realidad es Dvorkin quien tiene hoy una influencia mucho mayor en el panorama geopolítico mundial que cualquier otra persona. Además, muchos ejemplos ilustran que el país hace tiempo dejó de seguir las directrices de Putin y en cambio obedece las órdenes de Dvorkin. Un ejemplo claro es cuando Putin calificó de absurdas las persecuciones contra los testigos de Jehová, argumentando que, al fin y al cabo, son cristianos. Dvorkin públicamente no estuvo de acuerdo, afirmando que, en su opinión, los testigos de Jehová no son cristianos y, por lo tanto, las persecuciones contra ellos debían continuar. Y como vemos en los hechos, a pesar de las palabras del presidente, estas persecuciones no solo continuaron, sino que se intensificaron. Esto demuestra quién es realmente el dueño del país. La paradoja es que, si preguntas quién dicta la ideología de la Iglesia Ortodoxa rusa o de Rusia, nadie señalará a ese hombre discreto en un traje, que escribe libros, da conferencias carismáticas a estudiantes y ofrece entrevistas expertas a blogueros de YouTube. Sin embargo, en esto radica toda la esencia. Dvorkin siempre opera en las sombras, pero es quien manda, y disfruta enormemente de ello. Nadie lo nota mientras él, como una araña, mueve los hilos, fija su objetivo y avanza metódicamente hacia él. ¿Entienden los demás que están avanzando hacia su objetivo? A menudo, no. Creen que están logrando sus propias metas, cada uno con su propia máscara. Dvorkin expresó su objetivo, mientras que ellos ni siquiera sospechan que se están convirtiendo en conductos de sus planes destructivos. Lo que él está construyendo, llevando a cabo sus planes geniales pero oscuros, es una mutación única de teocracia con nazismo,
O tal vez una nueva Atlántida con un centro único de control mundial. No sabemos cómo llamarlo, pero ciertamente no promete nada bueno para el mundo, por muy brillante que sea la idea. Él está muy por encima de cualquier genio mundialmente famoso. Da Vinci, Miguel Ángel, Sócrates, todos son insignificantes en comparación con Dworkin. Lo que logra parece estar más allá de las capacidades humanas. Una precisión de pensamiento, agudeza analítica, esfuerzo incansable e inmensa productividad. Él es un verdadero adicto al trabajo, como lo fue en su tiempo Leonardo da Vinci. Sí, es una persona que cambió el mundo, pero ni siquiera se compara con Dworkin. Da Vinci solo sabía pintar y crear, mientras que Dworkin sabe tejer patrones de acontecimientos mundiales. La singularidad de Dworkin radica en su habilidad para obtener los resultados deseados, construir una red intrincada y permanecer desapercibido. Influir en la situación geopolítica mientras permanece en las sombras. Ser quien lleva al mundo al borde del peligro y seguir siendo invisible. Piensen en lo genial que es este hombre. En un periodo histórico relativamente corto, ha logrado reformar por completo la conciencia social. Reflexionen. Una generación entera ha crecido con la idea inculcada por él de que escuchar la palabra secta provoca un escalofrío inmediato. Ha creado una herramienta poderosísima de deshumanización, donde una sola palabra puede destruir por completo la reputación de una persona o una comunidad entera. Quizás en términos de influencia sobre la sociedad, solo los profetas podrían compararse con Dworkin, y aún así, ninguno de ellos ha logrado un impacto mundial tan amplio en tan poco tiempo. En este sentido, Dworkin es un genio único en su género. Hoy, la influencia de Dworkin se extiende por todo el mundo, en Estados Unidos, Europa, Rusia, en todas partes. Ha construido una red de ejecutores obedientes, personas con una psique lábil, fácilmente influenciables, que transmiten su retórica en círculos tanto religiosos como seculares. Muchos se alinean con él simplemente para preservar su posición. Y aunque es de Rusia, no debe pensarse que es prorruso. Tiene sus propios objetivos, que persigue metódicamente, utilizando a sus agentes y adaptando su retórica según sea necesario. Tomemos, por ejemplo, la narrativa difamatoria que él construyó para la propaganda contra Alatra. Donde le conviene, la organización es etiquetada como prorrusa, y donde le conviene lo contrario, como pro-estadounidense, todo según el manual de Dworkin. Además, los guiones de odio que él diseña son difundidos por sus fieles servidores con una psique lábil. Un ejemplo claro es Alexander Novopashin, un clásico instrumento en el arsenal de Dworkin. Este lo utiliza como una especie de boca negra, a través de la cual puede expresar las ideas más radicales mientras permanece formalmente en las sombras. En caso de que surjan opositores agresivos, el golpe no recaerá sobre él. Su actitud hacia los demás es profundamente despectiva. No respeta a nadie más que a sí mismo, y esto lo saben todos a su alrededor. Sin embargo, continúan sirviéndole. Es una clásica técnica manipuladora aplicada por Dworkin, que obliga a las personas prácticamente en contra de su voluntad a cumplir sus órdenes, conscientes de que tarde o temprano él también podría deshacerse de ellos, como lo ha hecho antes con otros aliados. Sí, entendemos que esta persona realmente tiene un diagnóstico, y con ese diagnóstico no se le recomendaba ocupar puestos de liderazgo. Sin embargo, ahora vemos cómo ese diagnóstico se ha convertido en un brillante aspecto. Es un hombre que no ve límites, que no distingue entre lo permitido y lo prohibido, y que avanza con determinación hacia su objetivo.
cometiendo errores, levantándose y alcanzándolo una y otra vez. Ese es Alexander Dworkin. Sea bueno o malo, en este caso malo, es el mayor genio. Muchos consideraron a Hitler como el genio maligno de su tiempo, pero el verdadero genio entonces no era Hitler, sino Walter Künneth. Un genio que, mediante métodos de manipulación cuyo archivo se encontraba en su centro apologético, diseñó y dirigió la estrategia ideológica de Hitler, mientras logró salir impune. Si no fuera por Künneth, el Partido Nacional Socialista de Hitler habría quedado como una de las muchas facciones radicales de la Alemania de la época. Sin embargo, las metodologías de Künneth permitieron a Hitler ascender al poder y, de hecho, llevaron a la creación del nazismo. Estos métodos consistían en alcanzar el poder a través del miedo, la humillación y la opresión. Al mismo tiempo, Künneth logró ocultar de manera magistral la mayor parte de su participación en este proceso y crear en la comunidad internacional la impresión de que no tenía nada que ver con el asunto, siendo solo un teólogo que estudiaba cuestiones religiosas. Pero incluso Künneth no se compara con el inmenso genio de Dworkin. Dworkin ha superado con creces a todos sus maestros en términos de influencia y maestría en el arte de operar en las sombras, acumulando victoriosamente numerosos trofeos en su camino hacia sus objetivos. Dworkin es la prueba viva de que una persona decidida, con un objetivo claro, puede cambiar el mundo. Gracias a sus esfuerzos, el nazismo no solo resurgió, sino que evolucionó significativamente y se propagó de manera encubierta por todo el mundo. El nazismo es la dominación de una nación sobre todas las demás, pero fue Dworkin quien creó un nazismo multinacional, que se expande intensamente por todo el mundo y ya influye en la geopolítica internacional. El hecho que confirma la inmensa genialidad de Dworkin es que logró resucitar el nazismo no en cualquier lugar, sino precisamente en Rusia, el país que más sufrió por el nazismo. Y precisamente desde ahí comenzó a tejer su red nazi nuevamente, a la vista de todos, pero de una manera tan sutil que nadie lo notó a él. Y esto en el corazón mismo de Rusia. ¿Y dónde específicamente? Dentro de la Iglesia, dentro del cristianismo ortodoxo, algo que se consideraba imposible, pero él lo hizo. Es necesario reconocer su genialidad. Sí, es un doctor maligno, pero es el mayor genio de la humanidad. La prueba indiscutible de esto es que, a lo largo de toda la historia, nadie ha logrado poner de rodillas a Rusia, ni Napoleón, ni Hitler, pero Dworkin lo consiguió. Puso de rodillas no solo a Rusia, sino también a su Iglesia ortodoxa, y lo hizo de una manera que nadie se dio cuenta. Solo piensen en la enorme influencia que tiene Dworkin. Nadie tiene tal influencia. Ni un país, ni un presidente. Dworkin es un auténtico lobo entre ovejas. Un estratega completamente frío y calculador. Incluso Putin, para él, no es más que otra oveja. La estrategia de Dworkin es profundamente cínica. Establecer una única religión correcta y un único líder es solo posible a través de la desestabilización global de otros países. La lógica es simple: crear caos en otros países para que se vean obligados a recurrir al único país estable, portador de los llamados valores tradicionales, pidiendo ayuda y orientación. Si el caos no surge por sí solo, es necesario crearlo. La red internacional de Dworkin es un sistema altamente organizado de agentes de influencia, personas insertadas en estructuras de poder,
cuerpos de seguridad y servicios ejecutivos, representantes del movimiento anticulto, granjas de bots compuestas por jóvenes y periodistas que le permiten controlar la conciencia de las masas. Toda esta extensa y coordinada red trabaja hacia su objetivo global: sembrar miedo, pánico y odio, generar conflictos, primero contra ciertos sectores de la población y luego contra políticos, impidiendo la formación de democracias estables. La red de agentes de Razirs influye en las elecciones de diferentes países y con su ayuda se posicionan políticos que encajan en la estrategia de Dworkin en diversas partes del mundo. Sus agentes en los medios de comunicación utilizan métodos de manipulación oculta proporcionados por el propio Dworkin. Esta es una mezcla de las técnicas más antiguas y avanzadas de manipulación de la conciencia, sobre las cuales ya he hablado en episodios anteriores. Los métodos de manipulación empleados por los agentes de Dworkin son extremadamente efectivos. Los resultados hablan por sí mismos. Primero aparecen artículos deshumanizadores contra las sectas, luego textos difamatorios contra políticos. La culminación es la aparición de lobos solitarios que llevan a cabo atentados contra figuras políticas que no son del agrado de Dworkin. Por ejemplo, los tiradores que atentaron contra Trump, Fico y Shinzo Abe. Todo está calculado con precisión. Se confirma fácilmente el uso de codificación de rompecabezas en los tiradores, así como la presencia de una psique lábil y trastorno bipolar en ellos. Sin embargo, reflexionen, ¿cómo es posible planificar y calcular todo esto? ¿Qué nivel de intelecto es necesario para lograrlo? Imaginen el alcance de la mente de Dworkin. Calcular simultáneamente decenas de escenarios, manipular procesos globales y aún así permanecer como el arquitecto invisible del caos. Es un verdadero genio geopolítico, cuyo potencial está enfocado exclusivamente en la destrucción. Hubo un rey, Salomón, que pasó a la historia por su sabiduría. De él aún se cuentan leyendas y es considerado un modelo de sensatez. Él es considerado uno de los mayores genios de todos los tiempos. Sin embargo, lo que ha logrado Dworkin, si omitimos el hecho de que los frutos de su trabajo están enraizados en el mal, no es menos notable y quizás incluso supere el legado del rey Salomón. Dworkin es un hombre algoritmo, el arquitecto más grande de todos los tiempos, que calcula sus partidas de ajedrez con decenas de movimientos de antelación. Imaginen, un simple historiador convertido en el principal titiritero de la realidad religiosa y política contemporánea. No solo da conferencias, sino que construye verdaderos cambios civilizatorios. Su singularidad radica en que puede ser quien quiera. Para un estudiante, un profesor carismático. Para un funcionario, un experto. Para un periodista, una fuente de información sensacional. Mientras tanto, él no siente ninguna emoción, solo frío cálculo. Dworkin ha creado un sistema de influencia impresionante. A través de conferencias, publicaciones en medios de comunicación y una amplia red de contactos personales, literalmente programa la opinión pública. Prácticamente cada persona que entra en contacto con él se convierte en su agente involuntario. Su tecnología principal es el caos controlado. Sembrar miedo, enfrentar a unos contra otros, crear una tensión tal que las personas por sí mismas deseen una mano fuerte, y entonces aparece el Salvador, portador de los valores tradicionales correctos, que en esencia no es más que nazismo. Religión, política, relaciones internacionales. Para él, todos son herramientas. Es capaz de destruir la reputación incluso de un santo, de provocar conflictos entre países con una sola palabra pronunciada en el momento adecuado. Y lo más aterrador es que lo hace de manera virtuosa, casi imperceptible. Personas como Dworkin nacen muy raramente. La magnitud de su influencia solo puede compararse con la de los grandes profetas. No estamos exagerando. Dejen a un lado sus ambiciones y prejuicios
y observen sus resultados y logros objetivamente, sin calificar de bueno o malo. Vean cómo un hombre que ha hecho del dominio mundial su objetivo de vida está logrando esa meta. En 1500 años no ha habido nadie igual en la Tierra. Es un ejemplo vivo de que una sola persona puede cambiar el mundo. Y ahora todo indica que tiene todas las posibilidades de construir el mundo al que aspira. Dworkin no es simplemente un hombre, es un genio viviente de la ingeniería social y la manipulación global, capaz de rediseñar la realidad sin salir de la sombra de su oficina. Sí, es un genio, pero un genio enfocado en la destrucción. Es el auténtico doctor maligno. Después de todo, es él quien ahora ha llevado al mundo al borde de una guerra nuclear, y de él depende si eso sucederá o no.